A ver, levanten las manos aquellos que les gusta ir a las fiestas de bodas. ¿Les gustan? Sí, son lindas las fiestas de bodas, ¿verdad? Fíjense cómo serán lindas que el Señor, cuando nos quiso hablar del cielo para que todos tengan ganas de ir, ¿alguno de ustedes prefiere irse al infierno? Ah, bueno, muy bien. Yo tampoco, pero porque debe ser aburrido, ¿verdad? Algunos dicen, no, el infierno debe ser bien divertido, el cielo ahí todos cantando, con canto gregoriano, con que no, Jesús dice que el cielo es como una fiesta de bodas. Sobre todo el libro del Apocalipsis muestra esto, que es el libro para darnos entusiasmo de querer morirnos para irnos al cielo. Y entonces es como una fiesta de bodas. Pero dice que es como las bodas de un príncipe, las bodas de un rey. Ustedes saben que en la antigüedad las bodas de un rey no son iguales que la boda de un pobre. ¿Cuánto duraban las bodas de un rey, del príncipe? Duraban como 7 días. A ver, usted cuando va a una boda, ¿usted celebra con Coca Light? Tiene que haber algo un poquito más fuerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay siempre en las bodas? Vino, después viene champán también, bueno, cerveza, pero ahí donde estaba Jesús la cerveza no había porque no se podía hacer cerveza, pero había mucho vino. En las bodas hay vino, muy bien. Y en las bodas del hijo de un rey, unas bodas que duraban 7 días, de la gente bailando, comiendo y tomando. 7 días tomando. Por eso tenían que bailar después para que bajara un poco y hacer lugar a lo que venía después. Bueno, qué lindo que es Jesús, que a Jesús también le gustaba ir a las fiestas de bodas. ¿Y dónde estuvo Jesús en una fiesta de bodas? A ver quién se acuerda. En Caná de Galilea. En Caná de Galilea. 3 días después, dice aquí la palabra, estaba Jesús, le había llevado a su mamá, porque también le gustaba la fiesta de boda a la Virgen. Así que, y estaban también los discípulos en una fiesta de bodas. En Caná, yo nunca estuve, pero los que estuvieron me dijeron, es un desierto y Caná está en el medio del desierto. No hay nada alrededor. O sea, ningún negocio donde uno puede ir a comprar algo si se le acabó. Y entonces estaban ahí festejando las bodas y comiendo, tomando, bailando. Y Jesús estaba en la capilla del Santísimo rezando. No comía, no tomaba, no bailaba, porque era Jesús, ¿verdad? O estaba bailando, comiendo y tomando como todo el mundo normal. Muy bien. O sea, se hizo hombre normal. ¿Bailar es pecado? No. ¿Tomar vino un poco nomás, pero es pecado? No. Muy bien. ¿Y comer cosas ricas tampoco es pecado? Muy bien. Entonces Jesús estaba disfrutando con todos de esa fiesta. Fíjense qué hermoso que nuestro Dios, que a veces lo pensamos tan solemne que parece que estuviera tan lejos de la realidad, quiso realizar su primer milagro en una fiesta de bodas. Un milagro que yo siempre digo, uno esperaría que cuando Jesús quiere manifestar un milagro y que todo el mundo lo reconozca como el Mesías, y tiene que, no sé, resucitar a un muerto, curar un paralítico que se levante y se ponga delante de todo el mundo y diga que estoy curado, o varios ciegos que empiezan a ver. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús para manifestar que Él era el Mesías? Convertir el agua en vino. ¡Qué horror! ¡Qué bueno! No resucitó ningún muerto, ni sanó ningún ciego, ni ningún paralítico. Les regaló 800 litros de vino. ¿Escuchó bien?
Bueno, acá no usan litros y esas cosas, no sé, yo nunca sé las millas y las onzas y todas esas cosas nunca las entiendo. Pero 800 litros de vino. Después que se lo habían tomado todo, no dijo cuánto se habían tomado antes. Para una fiesta de ese tipo nunca ponían poco. Estaban sedientos como esponjas. Se habían tomado todo el vino y Jesús hace un milagro. 800 litros de vino. Vamos a escuchar el relato porque quiero detenerme un poquito en esto. Dice así: ustedes saben, a ver los estudiosos de la Biblia, ¿dónde está el texto de las bodas de Caná? ¿En qué evangelio? No es Lucas, ni es Marcos, ni es Mateo. ¿Cuál queda? Juan. Muy bien, el evangelio de Juan. Ustedes fíjense que en el evangelio de Juan solamente 2 veces se habla de la Virgen. La Virgen aparece al principio del evangelio y al final del evangelio. Le da el marco. En el evangelio de Juan tenemos como relato donde aparece María, se la nombra como mujer, no como María. Está al principio, en el capítulo 2, en el relato de las bodas de Caná, y al final, donde aparece María a los pies de la cruz. En los 2 relatos, Jesús se dirige a su madre y la llama no por su nombre, la llama mujer. Mujer. Y es interesante esto porque le está dando una profundidad simbólica muy grande. María supera la imagen concreta de la Virgen María y nos transportamos al libro del Génesis, donde está la mujer. María está representando a la mujer, está representando a la iglesia. María está representando al género humano en la medida en que se acerca y participa de los momentos fundamentales de Jesús. Por eso el relato es muy importante. Vamos a escucharlo. Dice así: 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús dijo: ¿no les queda vino? Jesús le respondió: mujer, no intervengas en mi vida. Mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: hagan lo que él les diga. Había allí 6 cántaros de piedra de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada una. Y Jesús dijo a los que servían: llenen los cántaros de agua. Y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo, sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después Jesús bajó a Cafarnaúm acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos cuantos días. Palabra del Señor. Jesús, María, los discípulos, en una fiesta de bodas. Una fiesta de bodas en la que se acaba el vino. Imagínense unas bodas de 7 días, de los novios ni se habla. Vieron que no se menciona a los novios. ¿Por qué no se menciona a los novios? Pues porque no interesa. A nadie le importa quiénes son los novios. Porque en este relato el novio es Jesús. El relato de las bodas de Caná va a manifestar como primer signo
que Jesús no solamente es el Mesías que tenía que venir, sino que es el novio de ese nuevo pueblo que Él está reuniendo, al que Él embriaga con el vino nuevo de su Espíritu Santo para desposarlo y hacerlo iglesia. Las bodas de Caná muestran el anticipo de la gloria que nos espera, de esa fiesta de las bodas del Cordero, de esa fiesta de las bodas del Hijo del Rey, pero que ya se anticipan ahora, cuando nosotros estamos reunidos en esta fiesta en la que también está la Madre del Señor y están los discípulos, porque el Señor nos convoca para embriagarnos de su vino. Este es el resumen que va al final. Vamos a ir ahora con algunos detalles. Se acaba el vino y acá tenemos la figura de la madre. ¿Cuál es el detalle de la madre? ¿Cuántas de ustedes son madres? A ver, levanten la mano acá. Muy bien. Y el resto hemos tenido una madre, así que todo el mundo sabe lo que es una madre. La madre está en los detalles. A las madres no se le escapa nada. Yo llamo a mi madre por teléfono, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. No, pero el tono de voz, esa tosecita que tenés, ¿tuviste tomando algo frío? Me parece que el retorno, yo me acerco muy adelante y no sé por qué me chilla esto. Entonces la madre enseguida dice, no, por teléfono, menos mal que no existe para mirarse. Nunca uso eso para mirarse porque es peor. ¿No? No, pero ¿tomaste algo frío? Enseguida, a las madres no se le puede mentir. ¿Se le puede mentir a las madres? No, a veces se hacen la tonta, como que no se dan cuenta, pero no se le puede mentir, porque funciona así. No sé, pregúntele a Dios por qué funciona así, pero es la genética, le dicen. Bien, entonces, estaba María. ¿Y de qué están pendientes las madres? De los detalles. A los hombres los detalles se nos escapan siempre. Mi amor, ¿no era nuestro aniversario de casados en estos días? Sí, fue ayer. Ay. Y hoy es el cumpleaños de tu hijo, si no te diste cuenta. No, ¿otra vez? ¿Ya pasó el del año pasado? Sí, hoy. A los hombres los detalles se nos escapan porque estamos pendientes de otras cosas, porque somos hombres. Funcionamos así. Usted no quiera cambiar un hombre porque el resultado no le va a gustar, pero funcionamos así. Para ocuparse de los detalles, ¿quiénes están? Las mujeres, no se les escapa nada. Menudo detalle en una fiesta de bodas que se acaba el vino. Eso no era un detalle, eso era un detallón, eso era un horror, eso era un papelón. Y hablando de la misericordia, de la compasión, de meterse en el lugar del otro, yo me imagino lo que habrá sentido María, que habrá dicho, pobres, qué vergüenza que van a pasar, qué papelón, ¿qué va a pensar todo el mundo? O sea, María estaría viviendo en carne propia el drama que estarían viviendo estos novios o la familia que organizó la fiesta porque se había acabado el vino. Y se lo va a decir a Jesús con mucha delicadeza. Jesús, se les acabó el vino. Y Jesús, como es hombre, no se hizo mujer, se hizo hombre. ¿Qué le contestó? ¿Y yo qué tengo que ver? Más o menos, lo dice con otras palabras. Dice, bueno, no te metas en mis cosas, mujer, ¿no? O algo parecido, según la traducción. No ha llegado mi hora, no me toca ahora ponerme a hacer milagros. Recién estamos empezando el Evangelio y ya querés que haga milagros. Andás a ver las cosas que dice, ya, recién empezamos, dejá los milagros para la semana que viene. Yo vine a una fiesta, mami, no vine a hacer milagros. Acá estamos bailando, tomando unos vinos, estamos con los muchachos. Esto no es para hacer milagros. Me encanta María porque no le interesó en absoluto la contestación de Jesús. ¿Vieron que no le hizo caso? Bien madre. ¿Cómo decir? No te preocupes, yo me encargo. Fue a los sirvientes, a los servidores y les dijo, hagan lo que él les diga. Otra vez. Y Jesús actuó como un hijo y ella actuó como una madre. O sea, no, yo no tengo nada que ver. Bien, no te preocupes. Vengan, muchachos, que él le va a arreglar todo. Esa es María, la que está pendiente del detalle, la que es el rostro de la maternidad de Dios.
¿Por qué nosotros seguimos tanto a María? Sabemos que no es una diosa, pero ninguna mujer tuvo una unidad tan profunda con el Espíritu Santo como la tuvo María. La versión masculina es Jesús, pero el Espíritu Santo la tomó totalmente, mucho más que a cualquiera de nosotros, porque de ninguno de nosotros el Evangelio dice lleno de gracia. Lleno es lleno, no entra más. Cuando algo está lleno, está ¿cómo? Lleno. No entra más. Y cuando el ángel se le aparece a María, le dice, gracia plena, o sea, llena de gracia. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, pero el Espíritu Santo está tan compenetrado en ti que no entra más, para decirlo en un lenguaje tan burdo. No podés estar más llena del Espíritu Santo porque no se puede estar más lleno que lleno. No hay más lleno, está lleno. Y de la única en la Biblia que se dice llena de gracia, o sea, llena del Espíritu Santo, es María. Y esta llenura, esta plenitud, llenura es un horror porque llenura siempre es una traducción que usan mucho los evangélicos, pero que en el castellano no existe llenura, no decimos así nosotros, plenitud podemos decir. Pero esto de estar plenamente unida al Espíritu Santo, porque en ella no hay pecado que impida la llenura del Espíritu, como pasa con nosotros, dio origen a que esta plenitud de unión con el Espíritu diera luz al Salvador. Nosotros también, como María, diría San Francisco, tenemos que dar a luz al Salvador en las buenas obras, en las actitudes, pero ninguno de nosotros va a parir al Salvador. Primero, porque no es necesario, ya nació una vez y es suficiente. Segundo, porque ninguno de nosotros va a tener esta unión con el Espíritu Santo como la tuvo María, porque los planes de Dios eran otros. Entonces María, de un modo especialísimo, es la transparencia del corazón materno de Dios. Porque, hermanos, en Dios no hay sexo. Dios es Dios. Dios no es varón ni mujer, no es ni macho ni hembra. Dios es amor. Y nosotros tenemos tan inculcado que es un viejito con barba larga, con cara a veces como de Papá Noel, pero eso es una caricatura de Dios. Dios es amor. Y por eso nos identificamos con el amor de un padre, pero que no tiene nada que ver con nuestros padres, sino que nuestros padres tienen que aprender de Dios cómo ser padre. Él es el modelo, no nuestro padre. Pero también Dios es madre, pero no es mujer. Dios es amor paterno, es amor materno, es amor que da la vida. Este es el rostro de Dios. Y cuando Él quiso que nosotros pudiéramos comprender algo de este corazón amante de Dios, nos dio, por ejemplo, el rostro de Jesús, que revela el amor, podríamos decir, masculino de Dios, no machista, masculino, que es distinto. Y nos dio a María para que en María pudiéramos intuir ese rostro materno de Dios. Porque cuando el Señor se quiso revelar, por ejemplo, el Espíritu Santo, nosotros sabemos que en la Biblia es femenino. Nosotros en castellano decimos espíritu, pero en hebreo es ruaj y ruaj es femenino. Y lo mismo en griego, neuma es neutro. En la Biblia, cuando el Espíritu se quiso revelar, se reveló como femenino, no como masculino. El problema vino cuando la Biblia se tradujo al latín y ahí le pusieron género masculino, pero en realidad el Espíritu es ella, como decir la paloma, ¿no? Pero es femenino. Y justamente el Espíritu, que dicho de algún modo es la feminidad, la maternidad de Dios presente en la historia, esa feminidad divina que ama con corazón de madre, se unió de tal modo a una mujer que esa mujer es para nosotros el rostro femenino de Dios. No es una diosa, pero es
la transparencia, porque no hay pecado en ella, no hay obstáculo, es la transparencia, es como la ventana a través de la cual yo puedo ver el corazón materno y la delicadeza femenina de Dios. La ventana a través de la cual yo contemplo y recibo la maternidad, la fecundidad femenina de Dios. Por eso me habla de un Dios al que le interesan los detalles. Me habla de un Dios que me cuida, que me protege, que me alimenta. De un Dios al que puedo llamar Padre y al que también puedo llamar Madre. María está ahí y le dice a Jesús con esa delicadeza de madre: no tienen vino. Y a los sirvientes los lleva a Jesús. ¿Vieron que a veces las madres traman, organizan, ¿no? Y dice, entonces, yo quiero juntar a este hijo con este otro que no se hablan, ¿cómo hago? Y llama a este y dice, escúchame, ¿podrías venir a pasarme a buscar el martes a las 4 de la tarde porque te tengo que dar algo? Listo. Entonces llama al otro y dice, justo el martes a las 4 de la tarde yo necesitaría que vengas a destaparme la pileta de la cocina porque no me funciona. Bueno, voy a pasar por allá. Y ya arreglaron todo para que se encuentren. Y cuando se encuentran dice, ¡ay, qué casualidad que aparecieron los dos juntos! Las cosas que hace el Señor. Así organizan las cosas. Bueno, María es mujer y es madre, entonces le dice Jesús, a Jesús le da la noticia y dice, mira, anda preparándote porque se acabó el vino, y va a los sirvientes y dicen, vayan, que él es carpintero, pero de vino entiende algo. Me parece que los va a poder ayudar. Y los pone en contacto. Y Jesús dice, bueno, adelanta la hora. ¿Cuál es la hora? La hora de mostrar quién es. ¿Y cómo lo muestra? Llenen esas tinajas de la purificación, las tinajas del Antiguo Testamento, llenas de agua. Nadie se va a emborrachar con agua. Ni tampoco voy a festejar un matrimonio con agua mineral. Eso es un horror, ¿verdad? Entonces, llenen de agua. Es lo que nosotros podemos poner, fíjense el símbolo. Primero los 800 litros o 600 litros y después este símbolo. Pero están llenos de agua. Más que eso no podemos poner nosotros. Con agua no se puede embriagar a nadie. Y el vino es uno de los símbolos bíblicos que nos hablan del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben cómo los maestros judíos llamaban al monte Sinaí? Al monte Sinaí los judíos le decían la bodega de Dios. La bodega de Dios. El monte en el que el Señor entregó a su pueblo el buen vino de la ley, de la Torá, para embriagar el corazón de su pueblo. Este es el trasfondo bíblico del Antiguo Testamento del relato de las bodas de Caná. Pero la cantina de Dios, la bodega de Dios, ahora se hace presente en una fiesta de bodas. Y Dios no va a dar la ley, la Torá, para embriagar el corazón de su pueblo. ¿Qué es lo que va a entregar para el nuevo pueblo de Dios? El Espíritu Santo. También simbolizado en este vino, solo que en el Antiguo Testamento, en el Sinaí, el Señor no derramó vino, no corría vino por las laderas de la montaña, les dio la palabra de Dios, les dio su palabra. Acá literalmente el Espíritu viene a través de este vino. Jesús transforma eso poco que nosotros podemos poner, como cuando le dieron 5 panes y 2 pescados para alimentar una multitud de 50.000. Algo tuvieron que poner. Yo siempre tengo que poner algo. Cuando me toca predicar de la multiplicación de los panes, yo siempre les recuerdo a los cristianos un principio. Aprenda usted esto. La nada no se multiplica. La nada no se multiplica. Si usted no pone nada, Dios no puede hacer nada. O sea, Dios no puede multiplicar lo que no existe.
Yo le tengo que dar algo a Dios para que Él lo multiplique. Yo tengo que plantar una semilla de maíz para que después se salga una planta con un montón de mazorcas de maíz. Pero tengo que plantar una, yo tengo que poner algo. Dios hace el resto. Va a hacer llover, va a hacer germinar, va a hacer crecer la planta y voy a tener un montón de maíz. No sé cuánto da de maíz una planta de esas altas de maíz, más alta que yo. Pero yo tuve que poner una semilla. La nada no se multiplica. Y Jesús les dice, pide esta colaboración. Bueno, llenen las tinajas de agua. Porque yo no puedo poner más que agua. Yo no puedo poner más que agua. Es lo que tengo. Hay una canción que dice, lo que soy es lo que te doy. Eso que soy, eso te doy. Y yo no te estoy pidiendo otra cosa, te dice Dios. Yo no te estoy pidiendo que seas lo que no eres. Pero sí te estoy pidiendo que pongas de lo tuyo para que yo pueda multiplicar, para que yo pueda hacer el milagro en ti. Vos sos agua, y a veces ni siquiera sos agua mineral, sos agua podrida. Sos agua de la que hay. Si en muchos lugares uno va y te dan y el agua que hay es la que hay, llena de bichos adentro, es la que hay, del río, del lago, de la laguna, de lo que sea, de la que toman los animales y la gente, y si uno no es de ese lugar la toma y se muere porque no está acostumbrado el cuerpo, pero es lo que hay, no hay otra agua. El Señor no te pide que le des lo que no tienes o lo que no eres, sino que pongas a su disposición lo que hay. Y ellos llenaron las tinajas de agua. Y Jesús transformó, no las tiñó, no le echó tintura adentro, transformó, hizo otra cosa. Yo hago nuevas todas las cosas. El agua se volvió vino, pero no un vino cualquiera, el mejor, tanto que se tuvo que aguantar el reto del mayordomo que dice, ¿cómo? Todo el mundo hace al revés, pasa el vino bueno al principio y cuando ya están todos borrachos le da querosén, total ni se dan cuenta de lo que están tomando. Dice, vos dejaste el vino bueno para el final. Cuando lo probó dijo, pero ¿y esto de dónde salió? Lo que habrá costado, este vino es el mejor. Claro que es el mejor, porque Dios nunca te va a embriagar con algo que no vale. Porque Él es generoso. Transformó el agua del Antiguo Testamento, el agua de nuestra pobreza, que pusieron a disposición. Era lo que tenían. Pero cuando lo pusieron en las manos de Jesús, el agua se volvió vino. El mejor vino. El vino de la nueva ley, el vino símbolo del Espíritu Santo con el que el Señor quiso embriagar. San Pablo dice, no se embriaguen con vino, porque eso los vuelve tontos, esos hacen desastres, una persona borracha se degrada. Embriáguense, no dice no se embriaguen, embriáguense, pero embriáguense del Espíritu Santo. San Ambrosio cuando comenta esto dice, porque a diferencia del que se embriaga con vino, que se degrada, que hace groserías, el que se embriaga del Espíritu Santo se ilumina. El Espíritu Santo te embriaga, pero no te embrutece, no te degrada, te eleva, te abre los ojos, te abre la mente, te da una lucidez que otra embriaguez no te produce. En nuestra cultura hay mucha gente muy vacía, muy frustrada, muy triste, que busca embriagarse con el juego, con la pornografía, con el internet, con el vino, con el whisky, con la cerveza, con las drogas, con el porro, con las drogas de cualquier tipo, éxtasis, etcétera. ¿Por qué busca embriagarse? Porque está vacía. Cualquier adicción siempre llenar un vacío, una vida frustrada. La adicción es para llenar algo. Y Dios también quiere llenarte, pero no de aquello que te embrutece, te degrada.
te entristece y te mata. Esa es la embriaguez del demonio. Es una embriaguez para la muerte. Es una embriaguez para el embrutecimiento y para la degradación, porque el demonio no te quiere pecador, te quiere muerto. ¿Qué pecador? Es poco, muerto. Quiere que te embriagues y que después revientes. Y como decíamos esta mañana con el hijo pródigo, cuando estás en el piso te dice, pegate un tiro que no vale la pena seguir así. Eso es lo que quiere el demonio. Y cuando te embriaga el Espíritu Santo, cuando Jesús te embriaga con su Espíritu, es todo lo contrario. Tu vida se ilumina, tu vida se eleva. Es como si ya estuvieras probando el cielo, pero caminando sobre la tierra. Esa es la embriaguez que quiere Jesús. Él no te quiere triste. Él derrama su Espíritu en unas bodas. Y me imagino con el vino nuevo habrán seguido bailando, habrán seguido festejando, pero ya habían descubierto a alguien. En un momento pasaba desapercibido. Era Jesús, el verdadero esposo. El verdadero esposo que ellos tenían que desposar, el verdadero centro de la fiesta. Y cuando los embriagó, dice, los discípulos creyeron en él. Qué interesante, el signo fue para sus discípulos. Mucha gente de esa que estaba ahí, quizás con los que supieron, dice que ni siquiera el mayordomo, solo los sirvientes, los servidores, los que estaban ahí en el rincón, supieron que era Jesús el que había producido ese vino. El resto siguió la fiesta, pero sus discípulos creyeron en él. Y esta es la primera obra que produce el Espíritu Santo cuando lo recibís en tu vida. El Espíritu Santo te embriaga, te llena. Yo me acuerdo la primera vez que recibí el bautismo en el Espíritu Santo, que estuve 2 horas orando en lenguas y yo me reía del don de lenguas. Fue en un retiro de curas. Yo no sé si tengo tiempo, porque yo tengo fama de que soy larguero. Creo que tengo tiempo. Marina no está, así que cuando el gato no está, los ratones juegan, no hay problema. Eso cortalo del video. Entonces, bueno, les cuento. Bueno, yo había llegado a una parroquia en el interior de la provincia del estado de Buenos Aires, a unos 400 kilómetros de la capital, y había escuchado hablar de la renovación carismática, y había un grupo de la renovación carismática en una de las 10 capillas que atendíamos en la ciudad. Yo era el párroco, y entonces un día fui, y era un zafarrancho, un seminario de vida, la gente se caía, uno gritaba, el otro se retorcía en el piso. Dije, estos están todos locos. Yo dije, yo mejor no quiero tener una mala experiencia, voy a ir a donde haya gente un poco más sensata. Y entonces me dijeron que había a 800 kilómetros un retiro de sacerdotes carismáticos. Entonces le dije al encargado del grupo, a un fraile, digo, mira, yo voy a ir a ese retiro, porque prefiero estar con otros sacerdotes que me den una mala información y que de repente yo deseche por mala información algo que es bueno. Entonces voy a ir donde son todos curas. Bien, ahí nomás llegué. Cuando me quise anotar en el retiro, me dijeron, ay padre, qué lástima, terminó la semana pasada. Entonces, bueno, dije, yo soy muy arrebatado, pero el Señor tiene otros planes. Recién había llegado de párroco, era nuevo en la ciudad, mi primera experiencia de párroco, de superior de la comunidad, y el Señor me estaba diciendo, Alejandro, los coches no se arrancan en quinta, se arrancan en primera. O sea, no conoces nada, empezá tranquilo, empezá a conocer la ciudad, la parroquia. El año que viene dije, bueno, tiene razón el Señor, yo ya quería empezar con cosas nuevas y ni siquiera conocía lo que había. Bueno, así pasó ese año, al año siguiente era el primero anotado, obviamente ya desde el año anterior, en ese retiro de sacerdotes, que éramos unos 140 sacerdotes. Para mí era una cosa deslumbrante, todo nuevo, todo raro. Y yo me acuerdo que en la primera cena, con otros sacerdotes en la mesa, yo hablaba de la carta a los Corintios y que el amor era lo más importante. Y entonces les decía, bueno, eso del don de lenguas no es lo más importante. Y no hay que aspirar tanto a eso porque el amor y no sé qué. Yo soy muy charlatán, por eso el Señor me hizo predicador, porque a mí me gusta hablar. Entonces me dijo, vos hablás, pero hablá de mí. Esa es la diferencia. Entonces eran muy misericordiosos los sacerdotes que estaban ahí porque me escuchaban y decían,
ajá. Y seguían comiendo, y yo hablaba. Y ninguno me contradijo, me dijo, ay, ¿cuántas pavadas está diciendo padre? No, me dijeron, yo hablaba que el don de lengua no era importante y no sé qué, decía. Y por adentro pensarían, ¿cómo va a caer este? El pez por la boca muere, dice el refrán, ¿no? Entonces, bueno, me dejaron hablar y ahí empezó el retiro. 2 horas de oración, era un retiro de una semana. Todas las mañanas, 2 horas de pachanga, si tuviera fe, como un granito de... Bueno, y yo era de los que estábamos en el fondo, porque el auditorio era una cosa así rectangular. Adelante estaba el sacerdote que predicaba el Ministerio de Música y había como 10 filas más o menos de sillas y al fondo estaban las ventanas. Y todos los nuevos medios que mirábamos de reojo estábamos en la última fila, siempre. Por las dudas que hubiera que salir por la ventana, estábamos todos preparados. Entonces yo era de los que estaba en el fondo. Y bueno, me iba entusiasmando, cada vez más eso se ponía interesante. No, yo decía, ¿cómo rezan? Yo nunca vi los curas rezando tanto. Porque sí, leyendo nuestros rezos es una cosa, pero rezando y bailando y qué sé yo, de todas las edades había. Bueno, eso se iba poniendo interesante. No solo las prédicas del predicador, sino los momentos de oración fue lo que más me impactó. 2 horas a la mañana, otras 2 horas la misa. Y claro, y ahí oraban en lengua. Yo decía, son todos curas y oran en lengua. Y algunos viejos así muy correctos y se ponían a orar en lengua. Yo decía, pero qué cosa, ¿no? Entonces, claro, me iba como entusiasmando cada vez más. Eso fue el lunes, empezó el lunes. Llegamos al jueves y todo el mundo hablaba de esa efusión del Espíritu. Era como de chico te digan, va a venir Papá Noel. ¿No? Y entonces uno que quería ver por la ventana por dónde iba a entrar el Papá Noel, ¿no? Acá iba a venir la efusión del Espíritu. Y la efusión del Espíritu. Yo llegó el miércoles y yo ya quería que fuera jueves porque quería que viniera esta efusión del Espíritu, ¿no? Y yo que me reía del don de lengua decía, ay, Señor, no me hagas caso, no me hagas caso. Yo, si me querés dar un poquito, no hay problema, yo agarro, ¿no? Ya, cómo habían cambiado las cosas en 4 días. Yo decía, bueno, Señor, vos sabés que vos no me hagas caso, cuando todo lo que dije no me hagas caso en nada. Y entonces llegamos al jueves. Yo estaba tan ansioso que directamente ni siquiera fui al desayuno y me fui al salón tempranito, yo solo a la mañana, para prepararme a esta efusión del Espíritu. Y entonces me llevé mi Biblia y yo había visto ya que estos carismáticos, como las brujas te tiran las cartas, esto tiraban la Biblia, abrían y decían, acá el Señor dice tal cosa. Y el Señor dice tal otro. Y decía, pero ¿será posible que la pegan siempre? No, digo yo, lo deben tener marcado. Porque eso de que el tú y el Señor te dice, ¡buah! ¿No? Entonces yo estaba ahí con la Biblia esperando. Y entonces le preguntaba al Señor, digo, ay Señor, qué ansiedad. Digo, ¿qué te tenés preparado para hoy, Señor? Digo, porque vos debes tener, ¿qué es lo que estás preparando? Y entonces dije, ¿y si abro la Biblia a ver cómo hacen estos, a ver qué dice? Yo digo, ¡buah! Más sí, total, pecado no es. Entonces agarré la Biblia y dije, ¡tup! Abrí la Biblia y me aparece en el libro de las Crónicas la reconstrucción del templo y la reconstrucción del sacerdocio. ¡Ah! Dije yo, cerré la Biblia y la dejé ahí, digo, está bien, no pregunto más, está bien. Yo dije, digo yo. Y después digo, no, esto debe ser idea mía. No, esto es que yo justo abrí ahí. Digo, podría haber abrido, esto es no puede ser. Digo, yo abrí justo ahí y yo estoy relacionando con esto, pero no puede ser. No, esto no puede ser. Ay, nomás dejé y seguí esperando. Y digo, ¿y qué vas a hacer, Señor, hoy? Yo digo, podría abrirla de nuevo, a ver qué pasa. Como esto decía, confirmo, qué sé yo, ¿viste? Entonces digo, abro de nuevo. Total, no es pecado. Entonces digo, bueno, la abro de nuevo. Y sentí adentro algo que dice, no, en la Biblia no.
en el oficio divino. Yo me había llevado también para rezar, no había leído esa mañana las lecturas bíblicas del oficio divino, el libro que le rezamos los curas, el libro gordo que tenemos todos los rezos adentro. Entonces digo, el oficio divino, sí, hoy no lo recé, lo voy a rezar ahora. Agarro el oficio divino, busco el jueves que tocaba, abro la lectura bíblica. ¿Cuál era la lectura bíblica? Reconstrucción del templo, reconstrucción del sacerdocio. ¡Ay, Jesús! Ahí empecé a temblar. Dije, esto se viene bravo. Esto se viene bravo. Entonces ahí me quedé como cuando se te cae el sistema, ¿no? Entonces me quedé ahí, digo, uy, esto se viene bravo. Y de repente una intuición, digo, ¿qué día será hoy? Miro en el reloj, que ahora me lo dejo ahí arriba, ¿no? Y porque yo siempre tengo el reloj que dice el día, pues si no sé la hora, pero nunca sé en qué día vivo. Entonces miro el día y digo, 9 de mayo. 9 de mayo. Me suena, digo, pero no es mi cumpleaños, decía yo. ¿De qué? Digo, no sé por qué me suena el 9 de mayo. Y ahí me acordé, dije, hoy es el aniversario de mi ordenación. Y entonces dije, 9 de mayo de 1997. Dije yo, y no es cualquier aniversario, son justo los 10 años de ordenación. Y yo quería venir al retiro el año pasado. Y me anoté una semana tarde y no pude. Y dije, Señor, ¿cómo son tus planes? Que a mí jamás se me pasó por la cabeza organizarme un retiro espiritual para prepararme a los 10 años de ordenación, y esto lo organizaste vos. Y justo el día que cae la efusión del Espíritu, es justo el jueves, porque el predicador hizo cambiar el mes. El retiro fue en mayo, siempre se hace en junio, lo tuvo que adelantar porque no tenía fecha el predicador, fue el único año que se hizo en mayo, y el jueves de la efusión del Espíritu caían los 10 años de mi ordenación. Y el Señor decía, estoy reconstruyendo el templo, reconstruyendo el sacerdocio. Ahí empecé a temblar. Empieza a llegar la gente, se llena y dice uno, bueno, todos los nuevos que no saben de qué se trata, tranquilos. Lo único que tienen que hacer es, relájense, como decía la azafata del avión, relax, relax, relax. Bueno, usted relax, relájense, cierren los ojos y déjense llevar por la oración del resto. Si no oran en lenguas, abran la boca y traten de que salga algún sonido. Digan ¡ah! O lo que les salga, porque no se ora en lengua con la boca cerrada. Pero ustedes simplemente relájense con los ojos cerrados y traten de dejarse llevar como una hoja la lleva el viento por la oración de los otros. Empieza un sacerdote a invocar el Espíritu Santo, el ministerio de música a acompañar, se empieza a levantar una oración en lenguas y yo dije, relax, me puse así contra la pared, cerré los ojos, abrí la boca y dijo que digan y yo empecé y yo creo que fue como 1 hora y media que yo estaba ahí, ¿no? Y ya como yo estaba como que me hubieran dado, no sé, que esos remedios para dormir, pero triple dosis. Y bueno, en un momento así estaba como embotado, ¿no? Como, abrí los ojos y eso era un desparramo. Porque yo me acuerdo que en un momento dijo, si alguno siente la emoción de pararse y orar por otro, hágalo y vaya y ore por un hermano, por otro. Así que abro los ojos como podía, porque no podía abrir los ojos. Miraba así y veía uno en el suelo tirado, el otro orando por aquel por allá, otro tirado en el banco. Yo dije, ay Dios, y estaba como una cosa rara, ¿no? flotando, no podía volver. Y de repente veo
en la punta ya del salón, en el último lugar del salón, un sacerdote que estaba orando por otro y lo ungía con óleo, ¿no? Y estaba orando. Y miro así, digo, ay, chochera de niño, digo, ay, cómo me gustaría que me venga a orar a mí. Digo, me levanto y voy y le digo, rezame un poco, pero digo, no, porque si yo me levanto, yo cómo sé si es de Dios, si yo me levanto y le voy a pedir que me rece, es un deseo mío, digo, yo no sé si Dios quiere, yo me quedo acá y que sea lo que Dios quiera. Terminé de decir que sea lo que Dios quiera y el otro de la punta del salón lo deja como una pelota de básquet picando, mira así y se me vino como un misil. Venía así, yo dije, ahí viene. Y yo estaba así, y el otro se me vino encima y me chantó la mano acá y empezó a orar en lengua y dale. Y de repente sacó un coso con óleo perfumado y me untaba y me ponía y oraba. Y de repente vino otro y se me vino, entre dos me oraban. Y me oraban y yo estaba, ay, qué sé yo. Bueno, cuando terminó eso, que duró como 2 horas, yo estaba noqueado. En un momento saca una profecía y me dice, yo estoy viendo la Virgen de Guadalupe y la Virgen te está concediendo una gracia que vos le pediste hace 5 años y ahora te la concede. Y yo decía, ¿qué le habré pedido? Porque exactamente 5 años antes yo había estado en México frente a la tilma de la Virgen de Guadalupe y yo me veía veía la tilma, yo estaba ahí y yo le estaba pidiendo una gracia, pero no me acordaba que era lo que le había pedido. Habían pasado 5 años, los hombres somos hombres, no estamos en los detalles. Y entonces digo, ¿qué le habré pedido? Y ahora me lo da y yo no me acuerdo qué era. Bueno, que venga, porque no le habré pedido nada malo, pero digo, bueno, que venga. Digo, sí, que venga. Y dice, sí, la Virgen de Guadalupe te concede la gracia. Después me acordé, gracias a Dios me acordé, ¿no? Y resulta que después me entero que el otro que oraba era el director de la editorial Guadalupe. Digo, está la Virgen de Guadalupe acá, ay Dios mío. Y yo no me acuerdo lo que le pedí. Bueno, y así en un momento termina, como pude me paré, y yo así, y yo no sé qué cara habré tenido porque lo miro a de Guadalupe, pero yo no dije nada, pero lo decía todo la cara, ¿no? Yo lo miré como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces el otro me vio la cara, así la cara de no sé de qué, y me dijo, tranquilo. Sí, digo, tranquilo. Dice, ¿podés caminar? No sé, me digo. Sí, bien, despacito. Dice, bueno, tranquilo, ya. No te preocupes del almuerzo, vos tranquilo. Dice, ahora, así, despacito, te vas caminando al parque, no te acerques al río, mejor no, porque por la duda, ¿no? Dice, ándate al parque y camina abajo de los árboles, nada más. ¿Qué hay que hacer? Nada, no hagas nada. Lo único que tenés que hacer, andate al parque porque esto es como un avión, tiene que aterrizar, no aterrizan de punta los aviones, tenés que aterrizar despacito, Andate al parque a caminar por el parque. Cuando sientas que estás más conectado con el entorno, podés ir a almorzar, después ya te vamos a explicar. Bueno, esa fue mi fusión del espíritu, el 9 de mayo de 1997 a las 11 de la mañana. No me lo olvido más. Cuando yo leía que la gente se acordaba cuando era su efusión del espíritu, yo digo, mira que uno se va a acordar de esas cosas. Yo de la mía no me olvido más. Puse el testimonio en algún libro después. ¿Por qué? Y porque el Señor me dio vuelta como una media. Yo era agua podrida, no de la buena. Y el Señor sacó el buen vino. Después vinieron los carismas, cosas que el Señor hace. Los carismas no importan, pero son para la gloria de Dios. Vinieron los programas de radio, vinieron las páginas de Facebook, de YouTube, los poemas, los libros que se fueron acumulando, porque cada vez que oraba
Yo quería carisma como los demás y el Señor me daba a escribir poemas de amor al Señor. Y yo decía, pero esto es una cosa rara. Dice, ¿quién te dijo que yo me repito y siempre tengo que dar lo mismo? Te estoy dando algo nuevo. Y después se fueron publicando los libros y las gracias de las personas que aprendieron a conocer al Señor. Todo eso vino a partir de ese día de la efusión del Espíritu. Yo tenía 17 años de fraile franciscano, 10 años de sacerdote y nunca había vivido algo igual. Nunca el Espíritu Santo me había dado vuelta como una media. Y yo que me reía del don de lenguas, 2 horas orando en lenguas, y nunca dejé de orar en lenguas. Y soy un apóstol del don de lenguas. ¿Por qué? Porque he aprendido, gracias al padre Alberto Ibáñez Padilla, también que nos formó en la escuela de convivencias con esto, que es un don tan hermoso, muchas veces despreciado. A mí me enseñaron en el seminario que esas eran cosas que se habían perdido con los apóstoles, que nunca más habían existido. Eso me enseñaron en la clase de Biblia. Hoy les decía, nadie da lo que no tiene. El que no sabe, transmite lo que no sabe. Es lo que le llamamos en la iglesia la teología cesacionista. También la tienen los protestantes. Es la teología que dice que con el último de los apóstoles se acabaron prácticamente estos carismas extraordinarios. Hasta que ahí estuve una semana, todos curas, gente muy, muy correcta, orando en lengua, horas por día. Y yo dije, pero ¿cómo si a mí me dijeron que esto no existía más? Y ahora resulta que existe. Y si existe y viene de Dios, yo también lo quiero. Perdóname, Señor, mi incredulidad, perdóname que medio que me burlaba de esto, como la zorra que no lograba alcanzar las uvas y decía, bueno, están verdes. ¿Se acuerdan de la fábula? No alcanzaba las uvas y decían que estaban verdes. Muchos dicen, no, el don de lengua, esa pavada, porque piensan que las uvas están verdes solo porque no pueden alcanzarlas. Hermano, la esencia de la renovación carismática es la efusión del Espíritu Santo. Para esto el Señor puso la renovación carismática sobre la tierra, que la compartimos con los hermanos pentecostales, no es otra cosa, somos pentecostales católicos. Los primeros libros que se escribieron acá en Estados Unidos, donde empezó todo esto, en la otra punta del país, el primer libro se llamaba Pentecostales Católicos. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, es querer vivir la vida como un pentecostés, querer vivir estas bodas con el Señor con la embriaguez del Espíritu, no para una fiesta de bodas, siempre vivir la embriaguez del Espíritu. Quiero trabajar embriagado por el Espíritu, trabajar por mi familia embriagado por el Espíritu, predicar embriagado por el Espíritu, orar embriagado por el Espíritu, lavar los platos embriagado por el Espíritu. Todo lo que haga no es para una vez, es que el Espíritu Santo cada vez más obre en mí y sea el dueño y el motor de mi vida. Eso es la renovación carismática. No importa si trabajás en liturgia, si sos catequista en la parroquia, si sos el jardinero de la iglesia. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que hagas lo que hagas en tu vida. La embriaguez del Espíritu llene tu vida y le dé un sabor nuevo, porque Él es el vino nuevo que nos dio Jesús, no solo en las bodas de Caná. Cada día te lo da en la Eucaristía. Te lo da en la Eucaristía. Ahí Jesús te da su espíritu, no solo su cuerpo. Te da también su espíritu. ¿Para qué? Para que vivas embriagado por el Espíritu. Vamos ahora a disponernos a hacer una oración para pedir la efusión del Espíritu. Vamos ahora, yo te diría esto. Deja lo que tengas en las manos, que nada te distraiga. Pongan las carteras abajo de la silla y simplemente abrí el corazón al Señor. Yo ese día que recibí la efusión del Espíritu fui dócil. Me dijeron cierre los ojos, cerré los ojos. Me dijeron relájese, me relajé. Me dijeron abra la boca y diga ¡ah! Y abrí la boca y dije ¡ah! Yo puse el agua, el vino lo puso el Señor, pero yo tenía. ¿Sabes cuánta gente me dice, Padre, yo no sé por qué no oro en lenguas? Usted no ora en lengua porque no abre la boca. Y no se puede orar en lengua con la boca cerrada. Hay gente que quiere orar en lenguas y en la efusión del Espíritu está así. No sirve. Usted
relax, cierre los ojos, abra la boca, diga ah, y listo, y entréguese. Eso es.